Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir. Nos da mucho gusto que puedan acompañarnos a través de la palabra de Dios para poder buscar ser mejores delante de nuestro Dios. Y estamos en el capítulo 16 de la epístola a los Romanos. Vamos a hacer la lectura de esta porción de la palabra de nuestro Dios y vamos a analizarlo para poder extraer cosas importantes para nuestra vida. Vamos a leer el pasaje. Saludos personales. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Unías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Petrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludad los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón, Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gallo, hospedador mío, y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos,
pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Vamos a orar y vamos a analizar este texto. Bendito Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias porque a través de ella podemos conocerte mejor, saber lo que quieres en nuestra vida y también lo que no quieres. Te rogamos que nos dirijas, que nos ayudes a poder comprender cada una de tus palabras y sobre todo ponerlas en obra. Bendice, Señor, a todas las personas que lo escuchan, que lo analizan, que lo ven, Señor, que tú puedas bendecir cada una de sus vidas, protegerlos del mal, del maligno y ayudarles en toda circunstancia en su vida. Gracias te damos por tu amor, por tu fidelidad y en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues aquí en este pasaje, en el capítulo 16 de Romanos, vamos a encontrar algunos aspectos importantes en la vida de las personas con las cuales el apóstol Pablo se rodea. Y fíjese que el capítulo 16 empieza: os recomiendo además a nuestra hermana Febe. ¿Sabe? El apóstol Pablo está diciendo en los capítulos anteriores que debemos sostener al débil, que no debemos de abusar de nuestra posición en Cristo. Si somos personas espirituales, deberíamos más bien bajarnos. Y entonces dice, bueno, quiero recomendarles a la hermana Febe. ¿Quién es la hermana Febe? Bueno, la hermana Febe es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Y entonces aquí empieza a surgir de alguna manera ciertas cuestiones. Diaconisa. Bueno, si vamos al contexto de los diáconos, capítulo 6 del libro de los Hechos, dice que escogieran a varones llenos del Espíritu Santo, que tengan buen testimonio y que puedan de alguna manera servir las mesas, porque había una disputa entre las viudas de los griegos y de los judíos. Entonces, allí se escogieron a algunos diáconos. Diácono, de alguna manera, es un sobrevivedor, una persona que está allí al lado de los ancianos, de los apóstoles, para apoyarles en ciertos servicios para que el pastor, o en este caso los apóstoles, no descuidaran la predicación de la palabra haciendo otras cosas. Entonces, Febe, en el sentido de diaconisa, lo vamos a ver de alguna manera que no tienen que ver con ello, pero podríamos decir que sí. Bueno, vamos a ir a un texto, vamos a verlo mejor, ¿verdad? En un texto, allí en Tito, vamos a ir a Tito capítulo 2. Y si usted nota y ve en este texto, usted va a encontrar algunas cosas sumamente interesantes. Tito 2 habla de lo que serían ¿cómo se dicen? Los requisitos de los pastores y de los diáconos, ¿verdad? Pero aquí, de alguna forma, va a mencionar en el verso 3, las ancianas, asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas, a sus maridos,
para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, algunas personas se han quedado con esta parte, maestras del bien. Y entonces ellas piensan que porque dan clases, ya son ancianas de la iglesia. Pero no es así, no es así. Si vemos, es un compendio de requisitos, no es un requisito, sino es muchos. Ahora, en nuestros tiempos se ha dado mucho que las personas de las iglesias llegan a vivir doble vida, doble personalidad. En su casa son de una manera, en la iglesia son de otra manera. Y esto realmente las descalifica. Ahora, en el contexto histórico de las diaconisas, son mujeres que dejaron todo para servir en la iglesia. Eran prácticamente adoptadas en la iglesia. Tan así que la iglesia tenía la obligación, cuando éstas eran grandes, a sostenerlas y a cuidarlas. No está en el texto bíblico, sino que está en la historia de la iglesia. Ahora, diácona, diaconisa, una mujer que sirve. Pero como lo dice de alguna forma también la palabra de Dios, el buen juez por su casa empieza. Y entonces, yo necesito estar calificado para poder cumplir con los requisitos y poder ministrar dentro de la iglesia. Ahora, esto lo vamos a figurar de esta forma. Cuando usted come, usted utiliza cubiertos limpios o cubiertos sucios. Yo creo que limpios. Cuando usted bebe agua, ¿usted tiene un vaso limpio o un vaso sucio? Yo creo que un vaso limpio. ¿Y se sirve en un plato limpio o en un plato sucio? Yo creo que en un plato limpio. Bueno, esto es de la misma forma en el servicio a Dios. Yo no puedo ser un instrumento sucio para la gloria de Dios. ¿Qué implica esto? Que tengo que limpiar mi vida primero, que tengo que arreglar mi vida primero. Pero si yo soy una persona que defrauda, mentirosa, una persona chismosa, una persona murmuradora, que hablo de otras personas cuando no están presentes, que yo practico la hipocresía, es decir, digo las cosas que no se deben de hacer, pero en lo oculto lo hago, y eso Dios lo aborrece. Así que Dios lo que quiere es personas como instrumentos de justicia, limpios para su gloria y para su honra, para el servicio. Miren, yo estoy seguro que no es lo mismo recibir, o mejor dicho, darles de comer a los hijos con el sudor de la frente que con el sudor del de enfrente. Es decir, de donde provienen las cosas, esto es bendecido o maldecido. Esto es para bien o para mal. Por esa razón, cuando el apóstol Pablo recomienda a Febe, es una hermana de la cual el apóstol la recomienda porque es de 10, porque ya la vio, ya la conoció, ya vivió circunstancias con ella y sabe cómo es y que es de una sola pieza, que no cambia según las personas o las circunstancias o el lugar.
siempre es la misma donde quiera que va, no cambia. Si somos diferentes en casa y si somos diferentes en la iglesia, estamos viviendo una mentira y por eso Satanás nos tiene atados y no podemos crecer, no podemos entender, no podemos ver porque estamos cegados espiritualmente. Ahora, ¿dónde está esta diaconisa? Bueno, ella su ministerio lo tenía en Cencrea. Y Cencrea estaba más o menos a unos 120 kilómetros del puerto de Corinto, lo cual nos indica que ministraba en Grecia, pero que ahora pretendía ir a Roma, y el apóstol Pablo está diciendo, hospédenla, apóyenla y provean para sus necesidades. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Seguimos con el verso 2. Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, es decir, de los santos que ministran, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Es decir, no solamente me ayudó a mí, sino a muchos. Así que ella hace esta recomendación. Después manda un saludo a Priscila y Aquila. Priscila y Aquila aparecen en el capítulo 18 del libro de los Hechos. Y vemos cómo ellos habían sido expulsados de Roma cuando Claudio, ahí en el año 50, da un edicto para que todos los judíos salgan de Roma. Entonces, Priscila y Aquila son expulsados de Roma y ellos están ministrando. Pero ellos son colaboradores de Pablo en el ministerio, pero también, curiosamente, en Hechos capítulo 18, usted puede ver cómo también son hacedores de tienda, como el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo se unió a ellos para trabajar juntos con las tiendas, pero también para predicar el ministerio. Y probablemente ellos hicieron el trabajo de Pablo para que Pablo pudiera ocuparse de predicar la palabra de Dios. Ahora, también podemos notar una cosa importante. ¿Por qué la mujer antes que el hombre? Porque espiritualmente Priscila destacaba. Es curioso, pero muchas veces en los matrimonios las mujeres destacan espiritualmente. Pero sin embargo tenemos que tener cuidado, porque a veces decimos que las mujeres son de la iglesia, son de la religión, pero tener cuidado en el sentido de no pensar que porque parezca es. Hay muchas personas que parecen, pero no lo son. Así que tenemos que verlas, digamos, en carne propia, experimentar y poder ver cómo Febe era una persona real de confianza que se podía recomendar para que fuera a otros lugares donde no la conocían, pudiera hospedarse sin problema. Así que seguimos con Priscila y Aquila, verso 4, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Es decir, eran personas que estaban dispuestas a dar su propia vida por la causa de Cristo. Priscila y Aquila también en el capítulo 18, más adelante por ahí del 20, versículo 20, ellos apartan a Apolos para instruirle en la sana doctrina. Y Apolos era un hombre poderoso en la palabra, sabía mucho, es de donde viene la palabra apología, donde viene la palabra que significa defensa de las escrituras. Y entonces allí ellos ayudaron a ese apologista, inventor del apologismo, Apolos, a poder crecer en la doctrina. Verso 5, saludad también a la iglesia de su casa. Esto implica que Priscila y Aquila tenían su casa prestada para que fungiera como iglesia. Ahora, no quiere decir que Priscila era la pastora de la iglesia, no se menciona al pastor,
pero de alguna manera prestaban su casa para el evangelismo. Verso 5, saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo, el primer convertido. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Una María que no se especifica quién es, de dónde es, pero es una mujer trabajadora. Saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Ahora, aquí hay que entender que Andrónico y Junías eran parientes del apóstol Pablo y también eran compañeros de ministerio que lo habían acompañado a las prisiones. Pero dice, los cuales son estimados entre los apóstoles. Y entonces aquí hay personas que confunden y dicen, Andrónico y Junías eran apóstoles. No, 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 no. Ellos eran estimados entre los apóstoles. Es como cuando dicen de María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, bendita entre las mujeres. Entre las mujeres, ella es bendita porque el fruto del vientre era pues nada más y nada menos que el Salvador del mundo. Pero lo mismo es que ellos eran distinguidos dentro de los apóstoles y lo fueron antes que el mismo apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo se convierte posteriormente. Verso 8, saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, vuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Y bueno, algunos han dicho que si quieren buscar nombres bíblicos para sus hijos, pueden leer el capítulo 16 de Romanos y ahí escoger unos buenos nombres para sus hijos. Son buenos. Verso 10, saludad a Apeles, aprobado en Cristo, saludad a los de la casa de Aristóbulo, saludad a Herodión, otro pariente del apóstol, saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor, saludad a Trifena y a Trifosa, y bueno, nombres que vienen de delicadeza, y que a lo mejor a nosotros no nos gusta tanto lo que significa el nombre como suena el nombre. Por ejemplo, hay nombres que algunas personas, sobre todo en nuestro país, no le pondrían a sus hijos. Por ejemplo, Teófilo. Y Teófilo es amado de Dios. Y uno dice, y es que muchas veces uno no le pone el sentido al significado, sino a cómo se oye. Me gusta cómo suena. Pero también tenemos que ver qué significan los nombres para poder de alguna manera distinguirnos con algo que a Dios le agrada. Pero Trifena y Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, ahora manda saludos a los que están en Roma, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo. Y aquí otra vez hay que entender un poquito el contexto. Marcos 15, 21, aquí se menciona a Rufo. Y dice el texto, vamos a leer este texto. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro, y Rufo, que venía del campo, a que se llevase la cruz, y le llevaron a un lugar llamado Gólgota. Entonces ahí estamos en lo que sería la vía dolorosa, y aquí aparece Rufo, escogido del Señor, y a su madre y mía. Ahora, aquí vamos a entender entonces que es otro Rufo, no es el mismo que se menciona en Marcos 15.
otra vez podemos cotejarlo. Si usted se da cuenta, dice que Simón de Cirene era padre de Alejandro y de Rufo. Esto implicaría que Simón de Cirene fuera padre del apóstol Pablo, pero no lo es. Aquí Rufo tiene otro hermano que se llama Alejandro. ¿Ok? Entonces, saludad, dice, aquí está, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre, y madre mía. O sea, era Rufo, hermano del apóstol Pablo. Nada que ver con el otro, aunque algunos llegan a decir que es el mismo. Pero en el contexto podríamos verle que entonces, si Rufo es el hermano de Pablo, entonces Pablo no se llama Pablo, se llamaría Alejandro y sería hijo de Simón de Cirene, y esto no tiene nada que ver con el apóstol Pablo. Bueno, es un acotamiento. Saludad a Cíntrico, a Flegonte, a Hermas, a Petrobas, a Hermes, a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filogogo. Por ejemplo, Filogogo quiere decir amante de la palabra, de logos. A Julia, a Nereo, a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Y el ósculo santo es lo que nosotros practicamos, que es el beso en la mejilla. Pero dice ósculo santo o beso santo porque nuestro saludo debe ser sin malicia. Eso es algo que de alguna manera tiene que persistir en la iglesia, sin malicia. Y hay hermanas que realmente dicen, yo no beso, no me gusta. Y los hermanos deben de respetar este tipo de decisión. Y como un día dijo una hermana, si quiere besar a alguien, bese a su esposa. Y es correcto. De alguna forma no necesitamos estar besándonos para demostrarnos el amor, el cariño que tenemos los unos para los otros, sino más bien en nuestros hechos, en nuestra palabra, en nuestras actitudes, se demostrará nuestro amor más que con un beso. Así que si alguien le rechaza el beso, no se ofenda, no se preocupe, no es que lo odie, simple y sencillamente para ella o para él no le es necesario ese saludo. ¿Ok? Entonces debemos de respetar también las decisiones de otras personas. Verso 16. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo, os saludan todas las iglesias en Cristo. Así que el apóstol como vocero de las iglesias, saludando a los hermanos en Roma. Más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Y entonces está diciendo, os recomiendo a Febe, saluda a fulano o saluda a fulano, pero cuidado con las personas que causan divisiones en la iglesia, esas personas que se levantan en medio de la congregación y que quieren hacer su voluntad, que quieren hacer lo que a ellos les parece, lo que ellos creen, lo que han visto en otro lugar, lo que han visto en otras iglesias, y ellos tienen que someterse a la autoridad, porque la autoridad ha sido puesta por Dios. Claro, si la autoridad está cometiendo pecado, obviamente hay que primero una persona ir y decirle, si atiende a esa persona y esta persona reacciona, se arrepiente y confiesa su pecado y se aparta, dice la Biblia, alcanzará misericordia. Pero si no lo hiere, con uno o más testigos, y si no hiere a esos uno o dos testigos, llevarlo a la iglesia. Ese es el proceso real que se debe tomar cuando usted ve a un hermano, a un líder de una iglesia cometer pecado. No es ir y dividir la iglesia. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo?
Yo espero que sí. Muy bien, la doctrina es la palabra de Dios. Si está en la Biblia, lo podemos seguir. Si no está en la Biblia, porque, sabe, en nuestros tiempos, pues muchas personas inventan, tratan de llamar la atención, cómo capto más gente, de qué les hablo, qué les interesa, pues vamos a hablar de esto, vamos a hablar del otro, y no tienen manera de comprobarlo. Pero ellos dicen, ¿verdad? Por ejemplo, uno de los casos es este mencionado de los apóstoles. Hay algunos que dicen, no, los apóstoles todavía existen, cuando hay requisitos reales para los apóstoles, que es haber andado con el Señor, haber sido llamado directamente en persona por el Señor y haber aprendido del Señor. ¿Ok? Y si tiene estos requisitos, pues sí, es un apóstol, pero si no los tiene, pues no lo es. No, es que a mí me llamó, pero ¿hay manera de comprobarlo? No, es que yo tuve una visión, pero ¿y cómo sabemos que tu visión es real? ¿Cómo sabemos que tu visión es algo que pueda avalar la palabra de Dios? Porque es tu visión contra la palabra de Dios. Así que, verso 18, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, es decir, trabajan para sí, para enriquecerse. Por eso es que ahora, así como vemos tantos políticos ricos, también vemos a tantos pastores ricos. ¿Por qué? Porque se sirven del Evangelio, cosa que no debe ser, sino a sus propios vientres, con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. La lisonja es un tipo de adulación. Cuando no se preocupen, ustedes pueden hacer su vida como la quieran, Dios los ama como son y tiene un propósito, y poco a poco el Espíritu Santo les va a cambiar. Ustedes sigan disfrutando de su vida, pero no se olviden de ofrendar a la iglesia para que el Señor los bendiga. ¿Se da cuenta? Ese tipo de personas, aléjese de ellas. Verso 19, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Entonces lo que el apóstol Pablo les está diciendo que gracias a Dios por su obediencia, ¿a quién? A la palabra de Dios. A la palabra de Dios. ¿Se acuerdan? El apóstol mismo dijo, mas si yo o un ángel del cielo os predicar un evangelio diferente, el tal sea anatema. Así que no están obedeciendo a Pablo, sino la palabra de Dios. Verso 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Amén. ¿Sabe? Eso quisiéramos. Pero en sí sabemos que el tiempo está cercano, que el Señor Jesucristo no tarda por su iglesia. Lo estamos viendo, lo estamos cada vez haciéndolo más palpable, viendo el clima, viendo lo que es la ecología, viendo la moral de este mundo, viendo la crisis en la política, nación contra nación, guerras, rumores de guerras, pestes, lo mismo que estamos viviendo ahora con el coronavirus, y la OMS está diciendo que viene un virus más potente, más contagioso, y que además no hay cura. Así que, aunque no debemos de espantarnos, porque sabemos quién nos protege, es nuestro Dios, y que Él tiene un plan para cada uno de nosotros, y que no debemos temer lo que nos puede hacer el hombre. Así que tenemos que pensar que la venida del Señor está pronto. Me comentaba mi hijo Jared que vio un letrero que le llamó la atención y que le decían a un niño, un apellido, ¿qué quiere ser de grande? ¿Verdad? Ahí estaba la pregunta y una fotografía. Y después ya el niño de grande era una doctora y decía, feliz. ¿Qué están hablando? Y esto usted lo puede ver en las calles de nuestra ciudad, no sé, en las calles de sus ciudades,
cómo está este asunto, pero cada vez más publicitando este tipo de vida que la Biblia lo reprueba y le llama abominación a Jehová. Abominación a Jehová. O sea que a Dios le da asco. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón, Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Es decir, el apóstol Pablo no fue con puño y letra, como lo llega a decir en Gálatas, cuando dice, mirad con cuán grandes letras os escribo, pero ahora es Tercio el que escribe la carta. Os saluda Gallo, hospedador mío, y toda la iglesia os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos, pero que ahora ha sido manifestado, ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan la fe al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Y este es el punto medular de la epístola. Todo lo que he dicho, todo lo que he escrito, todo lo que quiero que ustedes hagan es que den gloria y honra al único Dios, al único sabio Dios. No solamente el domingo en su iglesia, sino todos los días, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el sábado y otra vez el domingo. Todos los días delante de Dios estoy bien. No voy a darme un lavado de conciencia. Voy a adorar a Dios. Voy a glorificar su santo nombre, porque Él vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Debo de saber que con Cristo estoy juntamente crucificado. De alguna forma tengo que cambiar mi forma de ser delante de Dios para hacer lo que Dios quiere, lo que Dios ha planeado desde la fundación del mundo. ¿Sabe? En estos días se celebra el Día del Padre, en mayo, en México el 10 de mayo se celebra la Madre. Y realmente la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre todos los días de tu vida, no un día al año. Todos los días de tu vida son tus padres, hónrales. Y lo mismo es con Dios. No solamente es el domingo, el día que le adoras, que le honras, sino todos los días y vas a la iglesia para glorificar su santo y bendito. De eso se trata. No es que tú vayas a recibir, sino que tú vayas a dar. Porque lo que has recibido de gracia, dalo de gracia, para la gloria y la honra de Dios. Mucha gente va a la iglesia para ver qué le van a dar, a ver qué cantos si les van a gustar o no, si el predicador va a predicar lo que le gusta, si se va a hacer lo que le agrada a él, cuando en realidad vamos a adorar a Dios, vamos a alabar a Dios, vamos a entregar nuestra vida
a nuestro Creador, a nuestro Salvador, a nuestro Redentor. A Él sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Pues muchas gracias. Aquí terminamos la epístola a los Romanos. Entonces, eso quiere decir que vamos a iniciar y vamos a ir ahora a el Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo es lo que vamos a estar ahora analizando para poder seguir creciendo en la palabra de nuestro Dios. Así que si no se ha suscrito, suscríbase y denos su comentario. Y también, pues felicidades a todos los papás en su día, que Dios les bendiga, que Dios les protege, les ayude y sobre todo que seamos padres no solamente un día, sino todos los días y que seamos hijos todos los días para la gloria de nuestro Dios. Vamos a orar, vamos a concluir. Señor y Padre nuestro, gracias por tu palabra, gracias por el apóstol Pablo y por sus colaboradores, servidores tuyos. Bendice, Señor, este tiempo, bendice nuestras vidas y ayúdanos a hacer bendición. Te doy gracias por todas las personas que lo escuchan, que lo ven. Bendícelas, Señor, protégelas, provee a cada necesidad, a cada hogar. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias porque tú nos hablas a través de tu palabra y nos ponemos en tus manos. Gracias, Padre, por la Iglesia Bíblica Bautista Razón para Vivir. Te ruego que proveas a sus hogares, que les des el trabajo y el alimento que necesitan y que también ellos puedan compartir para la gloria tuya. Bendito seas, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, pues hasta la próxima. Bendiciones.